Buenas tardes. Me voy a referir al libro titulado La danza del cóndor y el águila, etnografías y narrativas del despertar muisca, escrito por el profesor Pablo Felipe Gómez Montañez y editado por la Universidad Santo Tomás. El libro del profesor Gómez es una contribución definitiva al estudio de los procesos sociopolíticos que están en la base del así llamado despertar muisca. De la mano de las políticas diferenciales que surgieron luego de la Constitución de 1991, mediante la cual se reconoció la pluralidad de la nación colombiana y se le otorgaron derechos civiles y políticos a los pueblos indígenas, varios de estos pueblos han continuado y transformado sus propias historias de defensa de su identidad, autonomía y territorio, replanteando su sentido de identidad como pueblos y su participación como sujetos políticos en la vida común de Colombia. El libro de Gómez es una contribución al análisis de lo que ha ocurrido con el pueblo muisca, que estuvo durante parte del siglo XIX y XX rodeado de una niebla de extinción. De ninguna manera se puede entender al pueblo muisca como un pueblo homogéneo en términos culturales, sociales o espirituales. Precisamente uno de los argumentos centrales del libro de Gómez es que el despertar muisca es un espacio social conflictivo por su amplia heterogeneidad. La conflictividad, por supuesto, no es una característica negativa, ya que es consustancial a la política, a la lucha constante entre discursos e ideologías que construye y destruye consensos y a los procesos que están en la base de la formación, legitimación y participación de los sujetos dentro de una comunidad política. En mi opinión, una contribución esencial del libro de Gómez es el desarrollo del concepto de heterodoxia para referirse a la pluralidad intrínseca del proyecto etnopolítico muisca. El proceso cercano de seguimiento que lleva a cabo Gómez con diferentes cabildos y organizaciones oficiales y no oficiales, su acercamiento a los testimonios de diferentes líderes, su interés por la espiritualidad que transpira el proyecto muisca, por lo narrativo y por lo que el autor llama el honor narrativo, es decir, lo que involucra rutinas terapéuticas y redes de intercambio ritual en las prácticas medicinales, le permite a Gómez enlazar asuntos de gran relevancia antropológica. ¿Cómo se recrea la identidad cultural? ¿Cuál es el rol de la memoria social y qué referentes de saber tradicional figuran como centrales en el caso muisca? ¿En qué sentido la memoria se transforma en imperativos morales de larga duración que definen la acción política? ¿Cómo se construyen los liderazgos y qué tipo de metáforas, tropos, oximorones y mitologías se despliegan? Con razón Gómez argumenta que la etnicidad del despertar muisca es una forma de neocriollismo y sin duda vale la pena leer su apuesta conceptual y argumentativa. Uno de los capítulos más interesantes del libro es el que se dedica a las cartografías de lo sagrado, a lo que el autor llama los anclajes y redes del despertar muisca. En estos procesos emergen objetos red de la memoria, es decir, costumbres, discursos y espacios centrados sobre todo en las prácticas medicinales. Estos procesos van de la mano de la creación de redes jerárquicas de iniciaciones e iniciados en las que se intercambian dones. Es en este escenario en el que los poderes simbólicos y rituales profundamente heterodoxos del despertar muisca se hacen patentes. Si bien Gómez recoge y discute varias teorías y modelos de la etnicidad y de los conflictos étnicos, considero que su análisis de lo que llama el principio histórico transaccional del conflicto étnico, que define como un proceso cargado de mutaciones y transiciones, no
requiere no solo requiere no solo de mayores precisiones conceptuales, sino que llama a un debate importante sobre lo político. La etnicidad es un fenómeno en el que lo cultural adquiere un valor de cambio político, tal como lo han demostrado diversos estudiosos. De otra parte, la política es conflicto, tensión, oposición entre facciones, luchas por el poder y por esto mismo está entretejida a una compleja relación de cambio y continuidad. El modelo de análisis fluido y transicional al que adhiere el autor soslaya el impacto de ciertas fuerzas estructurantes en la modelación de relaciones de poder cargadas de agonismo. La contracara de muchos procesos de renacer étnico en Colombia es el surgimiento de políticas con enfoque diferencial, demandas legales por probar los criterios de diferencia y procesos burocráticos de un Estado que gira hacia el multiculturalismo en medio de una guerra interna de décadas y de diversas guerras sucias que, a pesar del acuerdo de paz, siguen definiendo el presente político de Colombia. Considero que un contrapunteo más claro entre las tensiones transformadoras del proyecto etnopolítico muisca y las mutaciones del Estado colombiano, sus aparatos y funcionarios de la era multicultural, permitiría examinar con mayor precisión la relación entre lo hegemónico y lo contrahegemónico que marca lo político, al igual que su agonismo. Es decir, permitiría no solo entender mutaciones, sino fijaciones, narrativas, rituales, políticas y espirituales que se vuelven ortodoxias en un campo complejo de tensiones que operan a múltiples escalas. Una mirada más afinada permitiría profundizar el análisis de la relación entre identidad, política y memoria. Hacia el final del libro, el autor caracteriza las expresiones contemporáneas del despertar muisca mediante las nociones de presentismo del pasado, alteridad de sí mismo y mitificación de la historia. Para el autor, estos procesos definen lo muisca como un campo estético y político, como un campo de tensiones espirituales en el que se adoptan a veces guías y sociocosmologías foráneas con costos variables. Me parece que lo que está en juego aquí no es solo la estética, sino la política de la estética, especialmente si comparamos este caso con los profusos análisis de situaciones similares en el mundo y de formas de producción de valor de cambio a partir de la etnicidad, en un mundo dominado por el liberalismo tardío y la racionalidad neoliberal. No obstante, la cercanía del autor a los diferentes líderes y procesos, su apertura y cuidado al trazar itinerarios y profundizar en heterodoxias constituyen valores incuestionables de esta investigación, cuya lectura se vuelve obligatoria para todos aquellos que quieran comprender mejor el campo etnopolítico en Colombia. Su libro también nos deja preguntas sobre el proceso de reflexividad etnográfica, sobre el lugar de enunciación del autor y sobre lo que llamamos el rapport etnográfico. El libro tiende hacia un patrón más bien parco con relación a este tipo de demanda autorreflexiva. Sería muy importante conocer más sobre esto. Ahora bien, sin lugar a dudas, el libro de Pablo Gómez nos demuestra que las búsquedas por ser y permanecer de los pueblos indígenas en Colombia son de sí búsquedas por proyectos comunitarios alternativos en los que memoria y curación están indisolublemente ligados. Todos ellos tienen como telón de fondo una historia plagada de desigualdades, violencias, silenciamientos y exclusión. Es por esto mismo que conocer las voces de las heterodoxias etnopolíticas constituye un ejercicio necesario en nuestro presente. Muchas gracias.